tal, chicos? ¿Cómo están? Chicos son todos, incluidas las chicas. No lo menciono tan a la moda de la igualdad, porque me parece que los cambios de igualdad solo se deben a un fenómeno de manipulación, como la revolución bolchevique, ¿sí? La revolución en Rusia, la bolchevique, y la francesa, la revolución francesa. Ninguna de las dos responde al verdadero reclamo de sus habitantes. ¿No? No, no, para nada. Para nada. A lo que vamos. Ser coherentes, conscientes, empáticos y, como dice Jaime, éticos, estrictos. ¿Eh? ¿Eh? Eso es lo que debería ser. Los seres que habitan el plano pueden ser de un género u otro, pero tienen los mismos derechos, aunque en un principio se les haya dado más derechos a unos que a otros. En la antigüedad también existieron sociedades matriarcales. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que los que mandan siempre le dan poder a un género o al otro, con tal de dividirlo y enfrentarlo. Ahora vamos un paso más allá. Nos despertamos con la encrucijada de que si el macho o la hembra, o el producto de ambos. El producto de ambos, ese ser ambiguo, ¿no? Que puede ser homosexual. Sí, así es. Algo que siempre se castigó. ¿Por qué siempre se castigó? Porque no pudo ocultarse y siempre existió. Siempre. Sencillamente es natural. Es natural. Pero el sistema, como siempre, todo lo natural lo manipula a su beneficio. Manipula al hombre a su beneficio. Manipula a la mujer a su beneficio. Manipula al homosexual a su beneficio. Manipula al bisexual a su beneficio. Siempre, siempre y siempre, por tercera vez, siempre, manipula a su beneficio. Y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque hasta ahora le ha funcionado. Y muy bien. Y lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo. Como todos nosotros, nunca vamos a abandonar un método que funciona eficientemente. Nunca. Y ellos tampoco lo van a hacer. Nunca van a abandonar un método que les funciona. Y lo van a seguir haciendo. Aunque me repita. Gente, es lamentable. Es lamentable que haya que decir esto. Eso es lamentable. No sé qué más decirles. Eh, Espero que saquen provecho del video que les quiero regalar y poco más, poco más. Espero que lo analicen de fondo, que lo analicen de verdad y, y de que hagan un trabajo con la información, porque hay que hacerlo.
tenemos que hacer este trabajo. Les mando un saludo y como siempre, eternamente agradecido por escucharme. Hasta la próxima. Ciencia, convencional y oficial. Creo que es de Jaime. Me pongo... No se te escucha. Vale, perdón, lo tenía mal puesto. Vale, que vamos allá. Ciencia convencional. Se compone de la palabra ciencia y de la palabra convencional. Ciencia, según la Real Academia de la Lengua, es el conjunto. Por tanto, si es un conjunto, hace falta elementos varios de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Ojo, ya empezamos a sacar de aquí algunas cosas para que la ciencia no las acoja en su seno. Si no se razona desde la racionalidad, que además fue Descartes quien la quiso implantar, ¿no? El método de la razón pura. Descartes, vamos a pensar que es un chiste, pero en francés es Descartes, pero en castellano es Descartes. Y Descartes es sacar de un conjunto de cosas aquellas que eliminas por un criterio determinado. Entonces ya estamos con algo selectivo. Eliminamos de la ciencia, gracias a Descartes, descartando cosas. ¿Cómo? Pues tienen que formar parte de la observación y el razonamiento. Si forma parte del sentimiento interno y de la iluminación, digamos, no se considera ciencia. Luego veremos que la ciencia, la convencional, aunque tiene mucho de positivo, la ciencia oficial la ha elevado al rango casi de religión. Entonces, lo que diga la ciencia oficial se convierte en verdad. Y lo que no esté dentro de la ciencia oficial, da igual que sea cierto, que sea verdad, porque no va a ser aceptado por la masa. Continuamos con el descriptivo. Decíamos, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Sistemáticamente, aquí entran los sistemas que decíamos antes, y un sistema de organización de información, estructurados, es decir, da una forma clara, legible, repetible, y de los que se deducen principios y leyes generales. Aquí ya con dos narices, porque estamos aceptando que se deducen principios y leyes generales, es decir, que son anteriores al ser humano y que el ser humano es capaz perfectamente de encontrar esas leyes. Aunque el propio ser humano y la propia ciencia pretende convencernos de que todo empezó en un Big Bang, es decir, una explosión. Y luego nos quieren contar con la ciencia que de esa explosión se producen leyes. Ya empieza a ser un poco raro. Leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Como veis, la definición es bastante restrictiva. Entonces, estamos ya acotando de lo que es la realidad científica, que es ya muy reducida. Porque hay que poderla comprobar experimentalmente, tiene que ser predictiva, es decir, la siguiente vez que algo ocurra con unas premisas para que sea ciencia, el resultado tiene que ser el mismo y además tiene que ser observado, razonado, sistematizado, estructurado, caramba. Es cierto, y lo digo a favor de la ciencia convencional, que cuando esto empezó eran tiempos bastante retorcidos digamos, en lo que manejaba el ser humano, ¿no? Ahí había de todo y sin ningún criterio ni orden y era un cacao maravillado. Entonces la ciencia intentó poner un poco de orden, la convencional, que se convierte en convencional al paso de los tiempos, ¿no? También se considera como acepción cuarta conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas, físicas, químicas y naturales, con lo cual estamos viendo que hay diferentes tipos de ciencias. La pura, que estudia fenómenos naturales y otros aspectos del saber por sí mismos, sin tener en cuenta sus aplicaciones, las exactas, que estarían la matemática, las humanas, la historia, la filosofía, la filología. Obviamente la filología no puede ser experimentada, ni probada, ni repetida, sino que, digamos que aquí ya le están dando una vuelta a la definición. Ciencias naturales, botánica, zoología, ciencias ocultas. Fijaros que la RAE acepta como ciencia la ciencia oculta, que son prácticas y conocimientos misteriosos como la magia, la alquimia, la astrología, etcétera. Bueno, que desde la antigüedad pretenden penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. Dicen pretenden y ya están excluyendo que puedan hacerlo. Sin embargo, en la propia definición a la ciencia se le están dando poderes de verdad, mientras que a las otras cosas, a la ciencia oculta se la está quitando. Bueno, la convencional es definido como perteneciente o relativo al convenio o pacto. Por tanto, ¿cuál es la ciencia convencional? Aquella que en un momento dado, cuando surge, se conviene por convenio o se pacta por pacto que eso va a ser ciencia. Se da una definición, se ponen todos de acuerdo en que eso va a ser así y a partir de ahí eso es la ciencia convencional.
Segunda acepción, que resulta o establece en virtud de precedentes o de costumbre. Bueno, en el momento que la ponen en marcha no hay precedentes ni costumbre, pero ahora, 300 años después, porque esto empezó como en 1700, pues 300 y pico años después, pues ya hay costumbre y hay precedentes, evidentemente. Y cuarta acepción, se dice de un acto de costumbre, de una indumentaria, etcétera, que atienden a las normas mayoritariamente observadas. Esto es también muy peligroso, porque la mayoría lo que tiene es el mayor número, no tiene necesariamente la verdad. Porque 200 votemos que algo es rojo, si es verde sigue siendo verde. Es independiente del número de votos que tenga. O sea, nos hemos acostumbrado a que democracia es votar y lo que se vota es verdad. No es cierto, no es cierto. Primero habría que ver si un voto por persona tiene sentido. No sé por qué si votar a Einstein tiene que tener el mismo valor el voto de Einstein que el mío, o el de Descartes o el de Sócrates que el mío. Yo creo que el de Sócrates pues podría valer 10 o 20 o 100 y el mío 1. Y a partir de ahí, pues cada uno tendría que ponerse su propia valoración de voto, ¿no? Bueno, la ciencia es un proceso que produce el conjunto de todos los conocimientos, la cognición, las experiencias del ser humano en una época determinada. Por tanto, ciencia depende de lo que una época considere los valores de una época o el paradigma de la época o lo que el sistema de la época acepte como ciencia. Dice también que las ciencias son un sistema que trata de alumbrar propiedades básicas, relaciones causales, leyes o principios naturales, técnicos, sociales y lógicos. Pero como hemos visto ante lo de paradigma, ya empezamos a entender que la relación causa-efecto depende del paradigma que uno entienda. En el paradigma de la competencia, que viene preconizado por Darwin y su teoría de la evolución de las especies, que sobreviven los más preparados, a partir de eso, que habría que ver si es cierto del todo o fue un invento precisamente para lanzar el paradigma de la competencia, la competitividad y la supremacía del mejor, pues si esto no fuera así, que no lo es siempre, porque simplemente, por ejemplo, nuestras células están compuestas por dos no me acuerdo cómo se llama, microorganismos iniciales, dos células iniciales, que es lo que ahora llamamos núcleo y mitocondria. Eran dos bichitos diferentes que tenían que haber competido y tenían que haberse comido el uno al otro. Sin embargo, decidieron colaborar y conviven en nuestro interior y forman parte de nuestro cuerpo físico, y anda que no ha evolucionado eso gracias a la colaboración. Y de hecho en la naturaleza hay bastante más colaboración que competencia. Bueno, los principios básicos de la ciencia, esto es importante, son inteligibilidad, es decir, que sea inteligente e inteligible, duda, hay que dudar siempre, con la mínima subjetividad particular y con la intersubjetividad. Es decir, se pone a la inteligencia colectiva, obviamente los propios científicos, que a su vez están dentro del propio paradigma científico, dentro del sistema de lo que es científico y no, y a todo esto luego se le suma el método científico. ¿Cuáles son los fundamentos del método científico? Esto es fundamental porque la ciencia no acepta nada que no tenga que ver ni con los principios fundamentales del método científico ni con los pasos del proceso científico. Los principios fundamentales son la reproducibilidad, es decir, que se pueda repetir un experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Para ello se publica en revistas científicas y le llaman revisión por pares, que por lo menos alguien más, algún otro científico en algún otro lugar del mundo, hace el mismo experimento, y si se da lo mismo en Rusia que en Zimbabue, se considera que eso es verdad científica. Y luego una cosa muy curiosa que yo no recordaba, y es la falsabilidad, que es una palabra que, vamos, que yo creo que no la he oído nunca, que es la capacidad de una teoría de ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. Es decir, la ciencia prueba que una teoría es verdadera intentando demostrar que es falsa. Entonces, esto es muy curioso. Si no existe algo que contradiga la teoría, se considera teoría todavía como final del proceso. Pero siempre en el entendimiento, y esto, por eso yo aplaudo a la ciencia convencional, pero no a la oficial, esto siempre teniendo en cuenta que no existe en la ciencia el conocimiento perfecto. Es decir, una teoría se considera probada eventualmente y abierta siempre a que un momento más adelante se demuestre que no lo era. Esto, por ejemplo, explica la cagada, dicho sea con palabras claras, de que el universo es un 99,9% vacío hasta hace unos años que han descubierto que está lleno y de energía oscura y de materia oscura. Por tanto, el error en este caso era el 99,9%. Es decir, esa ciencia vivió en falsedad, pero como verdad científica convencional,
y vamos a entender que sin mala fe durante mucho tiempo. Pasos del proceso científico. Observación de fenómenos bajo una muestra que no forma parte de certezas absolutas. Descripción detallada del fenómeno. 3, inducción o la extracción de un principio general implícito, es decir, voy a elucubrar sobre qué puede ser esto. 4, hipótesis, que es plantear las hipótesis que expliquen los resultados y una relación de causa-efecto. 5, vamos a experimentar y a comprobar que la hipótesis está controlada y demuestra lo que hemos pensado. Y luego, el 6º punto, demostración, si se ha dado que sí, o refutación si es que no. Si es refutación, volvemos a empezar hasta que tengamos una hipótesis mejor o se ajuste a la hipótesis. Y 7º, comparación universal de las hipótesis con la realidad. Claro, con la realidad durante el tiempo que esto vaya durando. Esto es de forma muy simplificada. Obviamente, cada ciencia tiene su propio desarrollo del método científico y no hay una única manera de hacer las cosas, aunque hay un criterio, como decíamos antes, un paradigma científico dentro del que vivir. Por tanto, podemos hablar mucho más, pero no vamos a extendernos. Entendemos como ciencia convencional la que sigue estos parámetros, la que sigue lo que se combinó 1600 y pico, 1700, con las evoluciones que haya tenido y llegando hasta estos días. A partir de aquí, reconocerle a la ciencia que ha conseguido muchos avances, que ha convertido en tecnología muchas cosas y hemos de agradecérselas porque la tecnología es la aplicación práctica de la ciencia, pero ahora vamos a la ciencia oficial. La ciencia oficial lo que hace es manipular, no importa el país, no importa la época, ya no solo los resultados, sino las hipótesis que se pretenden encontrar para que a partir de esas hipótesis se hagan los experimentos convenientes y se obtengan los resultados que se debe. Porque se puede hacer la estadística de estudio en 50 laboratorios, pero publicar solamente de uno. Y esto podéis buscar información en Internet y veréis que es terrible la cantidad de manipulación que se hace, por ejemplo, con los fármacos y lo que se hace con la educación, por ejemplo, para manipular el conocimiento que se va a transmitir a las generaciones. Y lo estamos viendo recientemente, que la historia que vemos en Cataluña, pues resulta que las cosas son de dos maneras muy distintas. La que se explica en España, que seguro que es mentira en gran medida, y la que han enseñado los independentistas, que seguro que es mentira en gran medida. Es más, la historia seguro que es mentira casi toda, por lo menos en lo esencial. Entonces, la ciencia oficial se apoya en la ciencia convencional para tergiversar o direccionar o manipular o utilizar a su conveniencia a lo largo de los tiempos y de los países y de los gobiernos diferentes, da igual que sean dictaduras que democracias, lo utilizan para condicionar y para guiar y para controlar a la población, es decir, a nosotros, a los de abajo de la pirámide. Y el caso más flagrante es evidentemente, bueno, para mí uno de los más importantes es el de la teoría de Darwin y de la evolución del hombre y del mono, ¿no? En el supuesto de que la teoría de la evolución se cumpla en muchas especies o en muchos animales, no se cumple desde luego en todos. Y de hecho, muchos estudios recientes dicen que realmente las especies no cambian por evolución lineal a lo largo del tiempo, sino que ese cambio es muy ligero, muy pequeño, y lo que cambian son por grandes cataclismos. Si hay inundación, si hay un meteorito, pues se producen unas condiciones tan brutales ambientales que tienen que sobrevivir adaptándose rápidamente a eso y les obliga en pocas generaciones a cambiar completamente. Esto explica que no haya para nada eslabones perdidos en muchas de las evoluciones. Por tanto, si nos intentaron convencer, y los que estamos normalmente en estos medios sabemos que el ser humano no proviene del mono, o por lo menos no todos los seres humanos, o por lo menos no del todo. Creemos más bien que se hizo una manipulación genética del cuerpo humano para evolucionarlo mezclándolo con genética de otros sitios, y de ahí sale el Homo sapiens sapiens, que la arqueología y la historia de la humanidad, de los yacimientos arqueológicos, no ha encontrado nunca el eslabón perdido, pero ha encontrado 4000 eslabones distintos de mucho más atrás, y cada vez son más atrás, cada vez le ponen 20.000 años más de antigüedad al ser humano, pero nunca aparece el eslabón perdido, sencillamente porque no existe el eslabón perdido. Entonces, Darwin fue una herramienta, podéis ver que tiene relación también con logias y con estructuras de poder, que fue colocada para luchar contra las creencias de la creación, del creacionismo, de que el hombre venía creado por Dios. Claro, yo tampoco me creo que venga de un dios de barbas hecho de cualquier manera, me creo cosas más tecnológicas ahora, ¿no? Como podemos saber por la ciencia que existe ahora y por la tecnología que, bueno, que hay
clonación y que hay manipulación genética. Entonces, nos quisieron convencer que veníamos del mono, que es una forma de arrastrarnos por el suelo, digamos, nuestro abolengo, ¿no? O sea, si venimos del mono, pues que somos más que monos. Pues si somos monos no podemos pedirnos más. Nos tenemos que disculpar todas las torpezas que hagamos porque no somos divinos en ningún sentido. Y aquí propugnamos que hay un carácter divino en nosotros que tiene que ver con el ser y con su manifestación en el vehículo del cuerpo humano. Y el cuerpo humano tiene quizá una parte animal y, desde luego, una intervención genética de otros seres de un mayor elevado nivel que nos ha traído hasta aquí. Por tanto, denosto completamente la ciencia oficial en cualquier modalidad, prácticamente en cualquier país, porque los países, sobre todo en los últimos decenios, solo mienten los gobiernos. Por tanto, la ciencia oficial es un instrumento brutal de manipulación, de control mental de las masas. Y hay una ciencia que está en paralelo a la oficial, que sigue siendo la convencional, que no puede publicar, que no le dejan tener contenidos, que no le deja salir medios de comunicación y que no trasciende, pero existe. Y además que hace unas tecnologías, por ejemplo, energías libres, que no acaban de tampoco de salir a la luz, aunque las conocemos muchos de nosotros, pero no a los más media. Y acabo porque me estoy enrollando mucho. Así que un aplauso para la ciencia convencional por todo lo bueno que tuvo en su época y un tirón de orejas muy grande, una patada en el culo para la ciencia oficial. Sostiene el pirámide. ¿Qué pasa si nosotros salimos de ahí? Claro, el pirámide se derrumba. Claro, se le cae a los que se queden debajo de últimos. Lo que hay que hacer es coger un poco de impulso y darle la vuelta a la pirámide, clavarla bien en el suelo, con las élites para abajo, y aprovechar la meseta en altura para disfrutar del paisaje. Pero hay que trabajar mucho, hay que trabajar. Nadie piense que esto es gratis de esfuerzo. Hay que volver a la cultura del esfuerzo y de la recompensa y la satisfacción del deber cumplido y de las cosas realizadas. O sea, quitémonos ya de la cabeza esa idea de consumidor, de como yo pago, yo tengo derecho a todo. A mí siempre desde niño me ha sorprendido por qué a un cantante que canta la misma canción 200 veces, la misma letra y durante 20 años te la está cantando, se le aplaude tanto, se le paga tanto dinero y es tan famoso y tan rico, mientras que un ingeniero que ha hecho un puente fantástico por el que pasa la gente todos los días de un pueblo al otro y no tiene que dar la vuelta a una montaña y es fundamental para la vida de una población, pues nadie recuerda el nombre, nadie le aplaude y nadie le paga todos los días por el puente que ha hecho, ¿no? Entonces, me parece terrorífico cuando una generación como las que tenemos ahora en marcha exige y quiere, pero no hace y no construye. O sea, que tú no tienes derecho a exigir y le debemos mucho a todos los ancestros, a los que han levantado un país. Y no volvamos al tema del independentismo, ¿no? A los que han hecho las carreteras, a los que han hecho los puentes, a los que han hecho los edificios, a los que han hecho las obras de arte. Y tendremos la obligación todos de no irnos de esta vida sin crear algo, sin gestionar algo, sin dejar una producción. No estamos aquí solo para consumir lo que han hecho otros. Esto es absurdo. Sin embargo, la cultura nos ha enfocado a eso. A consumir, yo pago, yo exijo, yo tengo derechos. No. Hay obligaciones y van en relación a los derechos o al revés, me da lo mismo.